Bueno, hola a todas y todos, bienvenidos por participar en este curso. Mi nombre es Miguel Ángel Cuba, soy sociólogo, hice los estudios en San Marcos, hago estudios de posgrado en Católica, en estudios culturales. Estoy muy contenta, soy activista de LGB, soy gay, creo que eso no es muy novedoso de pronto, pero sí quería decirlo, es necesario, creo, igual como para ir como reconociéndonos, ¿no? Eh, bueno, lo que vamos a presentar ahora es un poco una aproximación teórica, pero digamos ya como eso lo han trabajado con Lucía, Violeta también ha empezado a hablar acerca de las representaciones de las mujeres, ¿no? Vamos a hacer una cosa mucho más chiquita, más sucinta. Luego vamos a hablar un poco, a conocer un poco, digamos, una línea histórica sobre el desarrollo de los movimientos de LGB y finalmente vamos a hablar sobre las políticas públicas. Entonces, vamos a comenzar. Es muy importante que podamos ubicar la noción de género y sexualidad como dos conceptos que dialécticamente se han ido retroalimentando porque aparentemente ambos en algún momento estuvieron como mirándose una de otra. A ver, ¿por qué digo esto? Porque cuando la gente nombraba el sexo, lo que realmente nombraba era el género, en tanto en cuanto que no se estaba pensando, cuando se hablaba de la cuestión sexual, necesariamente en la noción anatómica, sino más bien en esta relación social entre hombres y mujeres. Por eso es de que se hablaba, por ejemplo, ¿no? Cuando Aristóteles empieza a hablar sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la mujer misma, y ya Violeta Barrientos también está mencionando este asunto, ¿no? No está hablando de de otro sujeto. De hecho, es Simone de Beauvoir quien va a hablar sobre este otro, ¿no? Sino, por mucho tiempo se creyó como que la mujer era un ser, era como un hombre como que en potencia, un ser así como que defectuoso, que no logró terminar su evolución y por eso es que era mujer. Entonces, por mucho tiempo, esta forma de entender el cuerpo o los cuerpos, esto perduró a lo largo del tiempo. Incluso fue afianzado por un anatomista, ¿no? Desde las ciencias, digamos, de la biología, ¿no? Un anatomista, Andreas Vesalio, en 1543. Él va a cercenar un cuerpo, ¿no? de, de mujer, bueno, en fin, de los seres humanos, ¿no? Y él, cuando empieza a explorar sobre el cuerpo de la mujer, encuentra con que la vulva, la vagina y todo este cuerpo rugoso, entre comillas, de las mujeres, se parecía a un pene. Entonces él decía que esto era prueba de que la mujer era como que un ser defectuoso, que no había logrado salir el pene. Entonces esta idea de que la mujer era como un hombre incompleto perduró mucho tiempo, ¿no? Hasta que de pronto, obviamente, se empezaron a hablar sobre las funciones específicas de los ovarios, de los óvulos, en sí, ¿no? Entonces, la relación entre hombres y mujeres, como se fueron concibiendo como parte del proceso, ¿no? Fue siempre marcada desde una lectura del sujeto masculino. Eso es como que un primer rasgo, ¿no? Entonces podríamos nosotros como que identificar algunas categorías que nos permitirían ordenar y organizar este concepto de las relaciones de género. Uno es el cuerpo. Es muy importante ubicar el cuerpo como una primera categoría para poder reflexionar acerca de este asunto del género. Lo otro es aquello que se ha construido como lo femenino y lo masculino, que digamos serían como también estructuras de representación que van a tener una lectura específica sobre este cuerpo. Lo otro es el sexo, y el sexo en sí mismo concebido como, digamos, en un principio pensado como un dimórfico, ¿no? Y ahora es mucho más complejo pensar el sexo también, ¿no? A partir de la presencia de estos cuerpos intersexuados, ¿no? Y luego el deseo sexual,
la práctica sexual y el proyecto de vida en sí mismo. Entonces, si nos estamos dando cuenta, nosotros cuando hablamos de género estamos hablando no solo de relaciones específicas entre hombres y mujeres, no solamente estamos hablando de espacios, sino estamos hablando de cómo es que hay una relación entre estos elementos de los que acabamos de hablar, ¿no? Cómo es que nos relacionamos con este cuerpo que es sexuado, que es generizado, que es erotizado, que tiene prácticas sexuales y que por fin construye un proyecto de vida específico. Entonces, es muy importante hacer una distinción entre cada una de estas categorías, ¿no? La primera es muy sencilla, ¿no? Cuando hablamos de sexo, la idea es concebirlas como, digamos, las características anatómicas, biológicas, genéticas, ¿no? Que van a distinguir este cuerpo o estos cuerpos. Y la cuestión del género como lo socialmente construido a partir de esto que nosotros vamos a llamar los cuerpos, ¿no? Estas distinciones, que son básicamente culturales, son totalmente políticas, son económicas, y responden a ciertos procesos bien específicos, ¿no? Luego vamos a poder concebir esta cuestión del deseo encarnado como, digamos, la erotización, la búsqueda de, ¿no? Para consolidar esto en prácticas sociales, en prácticas sexuales específicas, y que esto es totalmente fluido. De hecho, hay gente que considera de que hay una forma de erotizarse y eso es lo complicado, ¿no es cierto? Porque esto es un pensamiento heteronormativo, básicamente, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre la cuestión de el proyecto de vida, qué es lo que yo deseo o hacia dónde quisiera, digamos, arribar en relación a mi propia forma de vivir, ¿no? A ver, eso de allí es como que, digamos, un primer marco inicial sobre este asunto. Otra de las cosas es que es muy importante que cuando se empieza a hablar de, por ejemplo, los roles de género, ¿no? Vamos a hablar sobre, por ejemplo, conductas atribuidas específicamente a mujeres y varones, ¿no? U hombres, ¿no? Y por mucho, bueno, ahí hay como que encuentros y desencuentros en términos de miradas, ¿no? Sobre cómo se percibe eso. Por ejemplo, había toda una corriente que hablaba sobre, digamos, la naturaleza del género, ¿no? Que el género no era una cosa aprendida. Luego vinieron los culturalistas y empezaron a mencionar que, claro, que esto era totalmente aprendido. De hecho, en algún momento un investigador, John Money, pensaba que el género era una herramienta que se aprendía, como el lenguaje, más o menos. Y eso estamos más o menos hablando acerca de los, a mediados de los 50, digamos, ¿no? En los 50. Y él hablaba siempre de un papel, del papel del género. Y de hecho, él fue uno de las personas que más impulsó todo el tema de la transgeneridad, de que era muy difícil cambiar la forma de pensar, que era más sencillo adaptar el cuerpo a la forma de pensar cuando estábamos hablando de las personas transgéneros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Él consideraba que el género se adquiría de forma similar al lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Yo creo de que esto como un primer acercamiento, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión con relación a las orientaciones sexuales? Claro, si es que nosotros observamos de que existen discursos que se instalan, que se imponen como unos discursos de verdad. Y estos discursos de verdad te dicen de que, claro, y además toda la sociedad participa de ella para poder reproducir de manera
milimétrica este discurso de verdad, que los niños o las mujeres, ¿no es cierto?, tienen que tener una conducta sexual en función a algo que vamos a llamar una genitalidad, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un pene, entonces tú deberías de tener una orientación sexual que busque el sexo opuesto. Esto lo conocemos como la heteronormatividad. Eso es muy importante. Y esto no es así, porque definitivamente el mundo no es heterosexual, ¿no? Realmente lo que nosotros vemos es de que hay una heteronormatividad, hay una necesidad política por construir cuerpos heterosexuales, mas no, digamos, necesariamente esto se concretiza, ¿no? Entonces eso es evidente por, digamos, las diversas prácticas sexuales que existen en torno a las mismas personas heterosexuales, homosexuales, etc. Entonces, podemos decir que la homosexualidad es una expresión más de esta diversidad sexual. Nuevas teorías, como por ejemplo la teoría queer, va a abrir un abanico y va a discutir con estas nociones del lenguaje, ¿no?, que terminan delimitando, y más bien la idea es generar un juego de lenguaje, micropolíticas y muchas formas de, digamos, describir aquello que se está representando. Eso también es muy importante porque esto es, digamos, una corriente que está acentuándose dentro de los movimientos de liberación o los movimientos LGBTI. Esto como introducción me parece necesario porque es importante también concebir cuándo surge la noción, digamos, de la lucha reivindicativa sobre este sujeto, ¿no? Porque en algún momento hay como un periodo donde todo este conjunto de personas es nombrada como sodomitas, o sea, como personas que no son, digamos, del todo normales en algún momento. De hecho, por mucho tiempo la gente decía, a ver, ¿tú eres heterosexual o homosexual? Entonces te respondían, no, yo soy normal. Entonces, por supuesto, porque había una noción de que había algo que es normal y hay lo otro que es una cosa anormal. Entonces, ¿en qué momento es que se va gestando una noción de reivindicación social, de la existencia social de estas personas como sujetos? Y segundo, como actores. Tercero, como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sujetos de derecho, estamos hablando, por ejemplo, a un derecho básico que es el ser sujeto de protección. Protección por parte del Estado, de ser reconocidos, y esto en relación a la identidad, quién eres tú, cómo te concibes tú, ¿no?, etc. Y allí es donde nosotros podemos comenzar, digamos, marcando una fecha. No vamos a hablar todavía de Stonewall, porque a pesar de ser muy importante para nuestro continente, digamos, ¿no?, lo que ocurrió, pero nosotros podríamos ir un poco más allá. En 1864, en Alemania, se creó una ley contra la sodomía. Entonces, y esto ha sido súper fuerte, ¿no?, en un espacio donde las libertades son como una lucha muy importante, por lo menos en ese periodo de tiempo. Y allí es donde un personaje llamado Magnus Hirschfeld señala que esta ley atenta o es una violación al derecho a la intimidad. Entonces allí, si bien él no estaba reivindicando la práctica sexual en sí misma, lo que él está mencionando es de que esta práctica sexual estaría protegida dentro de un ámbito que llamamos la intimidad. Esta es la primera movilización, la primera manifestación que busca, digamos,
colocar en la agenda pública una práctica sexual específica, pero no en sí misma, sino como que amparada a partir de una figura legal que es la intimidad, ¿no? En ese entonces empezaron a surgir otras leyes penalizadoras en la región, en Europa, y fue Francia la única que no tuvo. Entonces, digamos, los intelectuales de la época, ¿no? Y gente, digamos, a partir de estos intercambios universitarios, ¿no? Todo el mundo buscaba que instalarse en Francia, porque Francia era como un país para los refugiados, para estas personas perseguidas, ¿no? Es así como en Francia es donde se empieza a gestar todo un movimiento, digamos, se empieza a repensar la cuestión de la sexualidad ya como una cuestión de derechos, ¿no? Además, este periodo, ¿no?, de gestación sobre la práctica sexual como un derecho también es contemporánea, digamos, con las luchas de las mujeres inglesas por el derecho al sufragio. Entonces es como toda una corriente sobre ir pensando el sujeto ya no como el sujeto masculino, patriarcal, sino a partir de construir otros sujetos, otras existencias, ¿no? Luego, ya en el periodo de los 30, ¿no es cierto?, con el surgimiento del nazismo, todo intento de movilización, digamos, homosexual o de la disidencia sexual, quedó congelada, ¿no? Podríamos llamar a este periodo un periodo de silenciamiento, de persecución. Sin embargo, se puede hablar de que a pesar de que hubo una persecución nazi, hay experiencias, por ejemplo, se habla de un bar, un centro cultural, ¿no? Incluso publicaban unas revistas en esa época donde la gente podía tener, todo esto era muy secreto, ¿no? Hay un documental sobre esto, luego se los voy a pasar, se los voy a enviar como enlace, porque sí sería muy, muy lindo de que puedan ver cómo es que a pesar de la persecución nazi en Europa, hubieron ciudades que tuvieron de alguna manera algún tipo de refugio, ¿no? Sin embargo, el triángulo rosa va a ser el signo del silenciamiento y persecución con la presencia nazi, ¿no?, en este periodo.